Bien, señores, queremos anunciar que el profesor Jorge Weinstein tendrá una conferencia, Los rostros de la crisis mundial, mañana jueves a las 6 de la tarde en la Sala Manuel del Cabral, en la Biblioteca Pedro Mir de la UAS. A propósito del profesor Weinstein, queremos agradecer a Narciso Isaconde, que hace posible que el profesor Weinstein esté con nosotros en este momento. El doctor Weinstein es doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad de Francia, especialista en pronósticos económicos. Ha sido durante los últimos 25 años consultor de organismos internacionales y gobiernos. Dirigió numerosos programas de investigación y fue titular de cátedras de Economía Internacional y Prospectiva, tanto en Europa como en América Latina. Es profesor titular de varias cátedras. Muchas publicaciones divulgan en los medios su trayectoria. Le damos las gracias primero a Narciso por hacer posible que tengamos una persona del calibre del profesor Weinstein con nosotros. Auspicia la visita del profesor Jorge Weinstein, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Organización de Estudiantes y Empleados y el Campamento de Loma Miranda en República Dominicana. Le damos las gracias, repetimos, y vamos a conversar sobre la condición del profesor de hacer pronósticos económicos. Yo creo que la palabra es muy amplia y vamos a comenzar por ahí. ¿Hacia dónde van las predicciones astrológicas, profesor? Porque tenemos que ser astrólogos. No, yo no Bienvenido, profesor. No, yo no soy adivino. Sí. Si fuera adivino, probablemente sería multimillonario, una cosa así. Yo podría saber cómo van a salir las carreras de caballo o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Decíamos en la pausa, ¿cómo es posible que un hombre del calibre suyo haya permitido que su país haya llegado a las cosas que han ocurrido en Argentina? No, lo que hacemos prospectiva, en realidad, no es solamente pronósticos. Construimos escenarios sobre desarrollos posibles hacia el futuro de sistemas que pueden ser un país, puede ser una región, etcétera. O sea, trabajamos con escenarios posibles, no decimos las cosas van a ser de esta manera y no de otra. ¿Cuál es el mal de la época, profesor? El mal económico. Bueno, el mal económico es el nivel de degradación a que ha llegado el propio capitalismo, ¿no es cierto? Que se ha financierizado por completo. Hoy en día, haciendo un cálculo conservador, la masa financiera global equivale aproximadamente a 20 veces el Producto Bruto Mundial. O sea que vivimos bajo hegemonía financiera, con lo cual el planeta se ha transformado en un gigantesco casino, ¿no es cierto? Ese es el mal. Ese es el gran mal que estamos sufriendo. Profesor, desde 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, sí, un fantasma recorría el mundo entonces. ¿Cómo? Un fantasma recorría el mundo entonces, el fantasma del comunismo. Pero lo que se expande es el capitalismo. Sí, lo que pasa es que el manifiesto comunista se refería, digamos, al capitalismo que estaba naciendo como sistema mundial. Sí. En realidad, creo que Marx mismo lo dice al final de su vida, ¿no? Que ellos creían que estaban describiendo el final de un sistema y en realidad lo que estaban describiendo eran los dolores del parto del sistema, ¿no es cierto? Un parto largo. La agonía con... Pero en ese capitalismo era un capitalismo industrial. Es decir, había un sector financiero. El sector financiero representaría, digamos, poniéndolo en términos cuantitativos, un 20% como máximo, un 20% de lo que era el paquete de la economía capitalista en el mundo. Hoy en día no es 20%, es 20 veces. Entonces este es un capitalismo muy distinto al capitalismo que vio Marx. Radicalmente distinto, ¿no es cierto? Y el fantasma es otro. ¿Eh? Y el fantasma, por lo tanto, no es el mismo. No es el mismo, o sea, la diferencia es que ese capitalismo, además, era un capitalismo básicamente europeo. Era europeo e industrial. Ese es el capitalismo que describe Marx, que le daban Pero el fantasma del comunismo era también europeo. El fantasma del comunismo era un fantasma europeo.
El comunismo era europeo, incluso Sí. el concepto mismo de comunismo de Marx. Por eso ellos hacen el manifiesto comunista y no el manifiesto socialista. Por ejemplo. Le ponen la palabra comunista porque tiene mucho que ver con las tradiciones populares europeas, campesinas sobre todo. Profesor, Sí. da la impresión de que la lucha capitalismo-socialismo la ganó el socialismo, esa guerra la ganó. Sin embargo, existían personajes importantes en organizaciones políticas, inclusive comunistas, que abogaban por tomar lo mejor de cada sistema. ¿No tuvo éxito ese intento? No, no tuvo éxito porque en realidad, a mí, desde mi punto de vista, lo que se llama el comunismo del siglo XX era un híbrido. Está esa famosa expresión de Lenin, ¿no es cierto?, cuando ellos toman el poder en el imperio zarista, y entonces él se concebía al comunismo, al desarrollo socialista, ¿no es cierto?, él decía soviets más electricidad. Este era el concepto. O sea que ellos tenían una visión muy ingenua, por ejemplo, sobre el tipo de desarrollo tecnológico que generaba el capitalismo. Y eso y muchas otras cosas, incluso las formas de organización del Estado, etcétera. O sea, yo diría que era una suerte de comunismo temprano, muy ingenuo respecto a lo que era el trasfondo, digamos, histórico del capitalismo. Estamos ahora en una etapa totalmente distinta. Nosotros vivimos ahora un régimen capitalista que es realmente decadente. Y como siempre pasa en los procesos de decadencia, sobre todo cuando está por emerger como una gran fuerza declinante, tarda en aparecer la alternativa en eso, porque la alternativa tiene que ser muy radical. Entonces es una etapa que estamos viviendo ahora que es un poco complicada por eso, ¿no es cierto? O sea, aparece un sistema que está en decadencia, pero no se ve todavía, no se visualiza la alternativa. Usted concentra la debilidad del sistema actual en la concentración del sector financiero como determinante. Es más complejo que eso. Yo lo dije como para iniciar la conversación, ¿no es cierto? Lo financiero en realidad está expresando una cosa mucho más vasta que lo financiero en sí mismo. Yo diría que es el parasitismo. Lo que tenemos hoy en día es una masa parasitaria, donde lo financiero evidentemente es el núcleo más importante. Yo le estoy diciendo que es 20 veces el Producto Bruto Mundial, pero también está la componente militar. Están negocios muy vinculados a lo financiero, pero que no son estrictamente financieros, como por ejemplo el negocio de la droga, el narco, ¿no es cierto?, que es un núcleo de negocio muy importante, estrechamente vinculado a los negocios financieros. Entonces yo le tendría que hablar de los señores que hacen negocios financieros, de los narcotraficantes, de los militares. A ¿no es través, cierto? del manejo inteligente de los recursos financieros, los Estados Unidos han logrado un desarrollo impresionante. Claro, una consolidación de su hegemonía con un par de fuerzas financieras brutal, que es el déficit del Estado y el déficit de la nación. Sí, señor. Que multiplica exponencialmente la cantidad de dinero que emiten permanentemente. Claro, es un juego parasitario. Bueno, los norteamericanos lo que están vendiendo son, digamos, lo que dan a todo el mundo son dólares, básicamente dólares, y dólares sobrevaluados. Es una moneda sobrevaluada, con lo cual consiguen adquirir bienes y servicios baratos del resto del mundo, bueno, especialmente, por ejemplo, los chinos, ¿no? Esa es su tarea. Su tarea es darle el mayor bienestar posible a su nación, claro, y ocupar el mayor espacio posible en sus dominios. Pero a una parte de su nación. Porque cada vez se parece más los Estados Unidos al interior a los países, pero eso es un proceso como de América Latina. Piense usted que, por ejemplo, cuando Reagan asume la presidencia, ¿no? 1980, han pasado el tiempo, son 30 y tantos años, el 1% más rico de la población en Estados Unidos absorbía más o menos el 8% del ingreso nacional. Eso era la imagen en ese momento. Ese era todavía los Estados Unidos prósperos que venía de la era keynesiana. Hoy en día el 1% más rico de la población norteamericana absorbe entre el 23 y 24% del ingreso nacional. O sea, es un país donde se ha concentrado terriblemente el ingreso, donde casi el 80%, yo le diría, de la masa laboral en Estados Unidos tiene hoy ingresos reales inferiores a los de 10 años, hace 10 años. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos próspero, habría que estar, está Estados Unidos próspero hace 30 años y está el Estados Unidos actual, donde hay una concentración de ingresos muy fuertes, donde hay un crecimiento de la pobreza urbana,
¿no es cierto? Y de elementos incluso de desintegración social. Ustedes habrán visto por televisión lo que ocurrió ayer y antes de ayer con este tema de este dictamen racista que dio la justicia norteamericana, donde se ve la desestructuración social que aparece en ese país. Los Estados Unidos de ahora no son los Estados Unidos de hace 30 años. Este es un país muy concentrado, con mucha concentración de ingresos, y donde la élite que concentra el ingreso ya no es más esa élite industrial, financiera de otras épocas. Hoy en día es una élite parasitaria, absolutamente irracional. Yo a mis alumnos les recomiendo a veces más que leer un libro, ver algunos films. Y yo un film que recomiendo ver ahora para darse cuenta qué es la élite norteamericana es los lobos de Wall Street. No sé si... Esos son ellos. Entonces, los lobos de Wall Street lo hemos visto, pero no hemos podido leer el libro del profesor Piketty. Bueno, pero eso es otra historia. Sí, bueno, pero pero lo de Piketty... Él ha logrado cuantificar esa concentración, que es muy importante. Claro, sí. Es muy importante ver cómo se ha cuantificado a través de 2 siglos la concentración de la riqueza en el desarrollo del capitalismo. Eso es muy importante. Ahora su solución, no conozco más que reportes internacionales de prensa, porque el libro no ha llegado aquí. Pero sin embargo, su solución, que ponerle un impuesto a la riqueza, a mí me parece que es una percepción que evade buscar la raíz del problema. Claro. La raíz del problema, me parece a mí, es que se agotó el tiempo en que el salario pueda ser el factor de redistribución del producto socialmente elaborado, socialmente construido, que no era una distribución justa, pero por lo menos era un mecanismo de distribución el salario. Hoy hay una gran cantidad de gente que está al margen del salario en todos los países del mundo. Y en todos los países del mundo los programas de beneficencia han tratado de remendar esa situación, pero de más en más se diluye claro, lo que pasa es el tejido. Profesor, este desayuno de lujo que nos estamos dando, yo quiero bajarle un poquito el nivel y decirle, supuestamente 7.000 millones de habitantes están gobernados por 4 tipos de países. Unos muy ricos, unos pocos muy ricos, otros muchos muy pobres, y 2 que se manejan como nosotros o como los suramericanos, los sudamericanos sin Brasil, en una economía bastante buena, digamos, todavía. Dentro de esos 4 sistemas, ¿cuáles son los que usted considera que están llamados a desaparecer o están llamados a tener que reinventarse? En realidad los 4. Los 4. Los 4. Porque, digamos, bueno, es la clasificación que usted hace, pero diríamos que a nivel del poder mundial aparecen dos grupos de países con más poder, digamos, dentro de esos 4 que usted menciona, ¿no es cierto? Por un lado están las viejas potencias dominantes, lo que se llama la tríada. Estados Unidos, los países más desarrollados o más ricos de la Unión Europea. No los 20, ¿verdad? No, 20 ya eso es una mezcla rara. Y Japón. Eso es los viejos polos dominantes. Y por otro lado están los que se llaman los emergentes, un poco expresado en el BRICS, ¿no es cierto? El grupo BRICS, saquemos un poco a Sudáfrica de ahí y tendríamos Brasil, Rusia, India y China. Esos son economías emergentes, pero que han estado en realidad emergiendo gracias a las ventas, sobre todo de energía en el caso ruso, o de mano de obra barata en el caso chino, industrial barata en el caso chino, a los viejos países ricos. Entonces acá estamos en una situación internacional bastante complicada, porque esos países, los viejos países ricos, para sobrevivir como tales, están necesitando súper explotar a la periferia. Necesitan petróleo muy barato, necesitan que los chinitos no cobren más $400 por mes, sino que vuelvan a cobrar $200. Estos necesitan eso, y si no, realmente van a entrar en una crisis mucho más fuerte que la actual. Y los otros ven que esos grandes mercados están en decadencia y no tienen todavía cómo reemplazarlos. Tratan de reemplazarse entre ellos, digamos, integrarse. Está la integración eurasiática,
los BRICS, que es una integración entre Eurasia y América Latina, la propia integración latinoamericana, pero eso no alcanza para compensar la pérdida de los otros mercados. Entonces yo diría que estamos, en la necesidad de reinventarnos todos, no solamente los que estamos en la periferia del mundo, sino también esos países ricos, donde en realidad el grueso de la población está dejando de ser rica. Y cuando Narciso lo invitó a usted, que usted no buscó en el mapa ahí en el Caribe, que venía para acá, ¿cómo nos ve a nosotros un economista del calibre suyo? No, yo creo que la República Dominicana es una economía y un país periférico, que no es un emergente, digamos, no es una economía emergente como se puede decir es Brasil o es Rusia o esos otros. Es un país de la periferia que afronta, digamos, un futuro no muy lejano, muy duro, muy difícil, porque lo que están necesitando los países centrales, especialmente los de Estados Unidos, es súper explotar los recursos naturales de estos países. En otras épocas, cuando yo era joven, Narso era joven y todos nosotros éramos muy jóvenes, nuestra gran drama era cómo nos iban a venir a explotar a nuestras poblaciones, cómo nos iban a transformar en gente que iba a vivir por muy poquito dinero y muriéndose de hambre y trabajando todo el día. Esa era la idea de esa época. Ahora a esta gente no les interesa a nosotros, les interesan nuestros recursos. Nuestras poblaciones están de más. Y fíjese lo que están haciendo en Siria, en Libia, lo que quieren hacer con Rusia. A ellos les interesan los recursos naturales baratos. Entonces nosotros estamos frente a una situación muy dura. No es solo República Dominicana, si quieren nos vamos más hacia el sur. Para ellos Venezuela, concretamente, es la más importante reserva de petróleo del mundo. Y la población está de más. Digamos, eso es otro concepto de dominación que tienen. Y digamos, ese es el futuro que tenemos que afrontar, que es un futuro muy difícil. ¿No es cierto? Bien. No es un problema, profesor, de que el desarrollo se logra sin gente. ¿Cómo? No es un problema de lograr el desarrollo sin gente. De que la tecnología... No, es que el problema es que la tecnología y el avance científico pueda garantizar un nivel de producción sin personas. Ahora, ¿cómo se hace la redistribución de esta riqueza? No, el problema es que las personas existen. No, en primer lugar, nosotros vivimos durante muchos años en la periferia, no nosotros, pero yo como persona, pero sí mucha gente, con la ilusión que podía haber un desarrollo capitalista en la periferia, cosa que no ocurrió. Lo que hubo en la periferia fue subdesarrollo y siguió reproduciéndose el subdesarrollo. En estos países centrales que están tratando de sobrevivir, como usted dice, el desarrollo es el desarrollo de ellos, no de acá. Y el tema de sin gente, sin nuestra gente, no sin la gente de ellos. Y le puedo dar ejemplos. La producción minera. No, pero el propio Narciso decía, y es lógico que es así, que dentro de los Estados Unidos hay una masa marginal. Claro, más grande. O sea que la estrategia de sobrevivencia del sistema a escala mundial es una sobrevivencia de una porción muy chica de la población mundial, muy pequeña. Pero ¿cómo van a redistribuir el producto? Porque todo lo que se hace es para venderlo. Entre ellos. No. Ellos están frente a un problema que es muy grave, que es que... Pero si producen millones de vehículos, tiene que haber millones de consumidores. Bueno, pero el problema que hay es que se están produciendo cada vez, digamos, en proporción, cada vez menos vehículos. O sea, los que están produciendo más vehículos son los chinos, es la India. China el año pasado, o sea, 2013, produjo 27 millones de vehículos, de automóviles. O sea, produjo más que Alemania, que Japón y que Estados Unidos juntos. Bueno, porque ha generado consumidores. Pero mira, José, José, esto, escúchame, profesor. No. Mira, los Estados Unidos intervinieron aquí en el 65. Impusieron un determinado orden, que lo vivimos. Vienen los 12 años, el estado de terror, un modelo determinado desarrollista, en fin. Ya no. El nivel de la capacidad es fundamentalmente destructiva. Es saquear los recursos naturales, no importa lo que dejen ahí, aunque sea el caos. Porque ellos no han ordenado Irak, no han ordenado Libia, no han ordenado nada. Han saqueado esos recursos. Pero eso no y hay una relación entre guerra y saqueo muy fuerte. Pero ese objetivo nunca ha variado, ellos siempre han saqueado. No, es distinto. Es distinto. Porque es destruir la periferia para sobrevivir en los niveles de opulencia y de derroche que ellos tienen. A mí me gustaría que Narciso Issa
le pida al profesor que le trate quizá la razón que motivó la invitación. Vamos pues a hacer una pausa y volvemos con el profesor Jorge Weinstein. Continuamos el conversatorio con el profesor Jorge Weinstein y queremos pedirle a Narciso Izaconde que le saquemos un poquito de provecho a la visita y que él mismo pues le trate el tema que le gustaría que don Jorge nos aporte en este momento en que se llevan algunas luchas contra inversiones norteamericanas, específicamente en Loma Miranda. Jorge venía precisamente al seminario que realizamos recientemente en la universidad, con participación de las organizaciones también del Campamento Miranda, titulado Recursos Naturales Transnacionales y Soberanía. Un inconveniente de tipo familiar, y entonces lo que hicimos fue reorganizar el programa y hacer estas actividades que estamos haciendo ahora. Porque Jorge tiene, ha hecho un esfuerzo de análisis, de investigación, no simplemente de la historia del capitalismo, sino del capitalismo actual. Y de esa impronta a la que él hacía referencia, de esa impronta altamente destructiva, sobre todo hacia la periferia. Y él juega un rol muy importante todo el sector minero energético de las grandes potencias capitalistas, especialmente de Estados Unidos, y en el caso de nuestra América, Estados Unidos y Canadá. Los problemas que estamos enfrentando en República Dominicana con Barrigol y la isla prácticamente concesionada, o el país prácticamente concesionado, la amenaza sobre Loma Miranda, la amenaza sobre el punto de restauración de Jabón con la Unigol, el caso de la mina de San Juan, están presentes en muchos países de América Latina. Y Jorge tiene un conocimiento muy detallado y muy profundo de esa realidad, unida también a toda la impronta militar de los Estados Unidos. Pero en esa misma línea, ¿usted es partidario de que los recursos naturales no renovables no se exploten? ¿O la palabra racionalmente es una figura retórica que no se cumple nunca? El tema es el siguiente: o bien los recursos naturales son lo que son ahora, o sea, un commodity, como suele decirse en la jerga, ¿no es cierto? O sea, una mercancía que está regida por los juegos financieros internacionales, ¿no es cierto?, que son los que fijan los precios de las commodities. Y entonces, en ese juego financiero de explotación de recursos naturales, se trata, como es el propio negocio financiero, que es un negocio de alta velocidad, en muy poco tiempo explotar la mayor cantidad de recursos posibles, de la manera lo más fácil, entre comillas, posible, sin que les interese mucho el desarrollo o no desarrollo de los países donde son explotados esos recursos. La propuesta que hay frente a eso es que los recursos naturales los utilicemos para desarrollarnos nosotros, no para que se desarrollen los negocios financieros. Yo creo que esa es la cosa, no se trata... ¿Y si no tenemos recursos para explotar esos recursos? Mire, el tema de tener o no tener recursos, en primer lugar tenemos recursos humanos, tenemos gente. Entonces, si hay gente que puede trabajar, que puede hacer muchas cosas. El problema es si esa gente que puede trabajar la dejan trabajar o la marginan. Por ejemplo, América Latina en su conjunto, América Latina y Caribe, tiene aproximadamente el 25% de las reservas de oro del mundo, ya que estaban hablando de la Barrick, ahí hace una referencia a Barrick. Entonces, bueno, una de dos: o nosotros podemos utilizar nuestro oro, ¿no es cierto?, para explotarlo racionalmente, para utilizarnos ese oro que además, si uno mira la tendencia a largo plazo, va a valer cada día más con la crisis monetaria internacional que se nos está viniendo encima, etcétera, usar eso para nuestro desarrollo, para comprar equipos, para formar gente, etcétera. Y lo otro es que lo use la Barrick o otras empresas canadienses o pseudo canadienses, es un tema a verlo también, para saquearnos, que es lo que están haciendo, ¿no es cierto?, nuestros países, y para llenarse los bolsillos ellos. Eso es la alternativa. Es el tema que tenemos con el oro, con el niobio, con el tungsteno, con los minerales más diversos que están siendo saqueados de nuestros países. Entonces yo no estoy diciendo que no los explotemos, porque es una falsa disyuntiva.
Es decir, no, ustedes no quieren explotarlo. No, los queremos explotar, pero explotarlos para nuestra utilidad, no para la utilidad de los grupos financieros. Y en ese esquema depredador de los recursos, de parte de los recursos financieros del mundo, ¿cómo inserta usted la actitud norteamericana sobre la explotación petrolera hoy? Mire, la actitud norteamericana es entre cómica y trágica. Cómica, yo digo, porque han montado una gigantesca falsificación mediática, haciéndonos creer a todos estos últimos 2 o 3 años, sobre todo, de que ellos tienen recursos de gas y de petróleo que hasta los podría autonomizar, con la famosa explotación del shale oil, del shale gas, etc. Con lo cual parecía como que a los norteamericanos no les interesaba los recursos energéticos del resto del mundo, porque ellos se podían autoabastecerse hacia el futuro. Lo cual no se entiende mucho si es que eso es así, por qué están haciendo la guerra en el Medio Oriente, la guerra hacia Asia Central, por qué están desestabilizando a Venezuela. No se entiende muy bien, porque si ellos tienen recursos energéticos, por qué están haendo guerras por el petróleo y por el gas en otros lugares del mundo. Bueno, la verdad ¿Usted cree seriamente que los Estados Unidos están desestabilizando a Venezuela? Porque Venezuela está desestabilizada por un gobierno torpe. Venezuela puede tener problemas, pero es evidente que Estados Unidos está ejerciendo ¿cómo se llama? Una acción de desestabilización, que no es una desestabilización en el estilo clásico, pero la están haciendo a través de agentes, de redes político-mafiosas, etcétera. Pero digamos, sin irnos hacia esa cuestión venezolana. Lo que sí se sabe ahora es que todo ese famoso autoabastecimiento energético posible en los Estados Unidos era una falsificación. Mire, el mes pasado, o sea, a comienzo del mes de octubre, Bloomberg, o sea, una de las grandes agencias de información financiera de Estados Unidos, saca a la luz la contradicción terrible entre lo que las más importantes empresas de explotación de shale le dicen a sus inversores, dicen, bueno, nosotros tenemos tantas reservas de gas, tantas reservas de petróleo, y los que ellos declaran a la SEC, que es la comisión encargada, ¿no es cierto?, de monitorear las bolsas de valores y otras actividades financieras. Entonces a la SEC le están informando por debajo de la mesa, tenemos, no sé, 10 barriles, digamos, de petróleo, supongamos, de reservas, y a los inversores le dicen que tienen 100. O sea, ha habido una falsificación increíble de información sobre las reservas reales de petróleo y de gas en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora se está descubriendo la verdad. Esa falsificación podría tener un efecto distinto sobre los precios, y claro, a la realidad tiene de los precios de hoy. Primero, efectos sobre los beneficios financieros de las empresas energéticas que están vendiendo acciones. Si yo a usted le digo, mire, yo no tengo 20 barriles de reserva, yo tengo 100, evidentemente usted va a comprar a un precio más alto las acciones de esas empresas, ¿no es cierto? Bueno, eso es y por el otro lado, ellos han estado utilizando, digamos, los juegos financieros, ¿no es cierto?, por ejemplo, para hacer ahora bajar el precio del petróleo. ¿No es cierto? Están vendiendo papeles de derivados para hacer bajar los precios por razones geopolíticas, porque están presionando sobre los rusos, etcétera. Pero ellos hacen ese juego financiero sobre commodities, en el caso concreto sobre estos recursos, o falsifican la información, lo cual también tiene un efecto sobre el mercado energético internacional. Bueno, yo tengo una pregunta que no entiendo mucho de una gente que escucha este programa, que se la traslado igualita. Dice, ¿quiénes son los mayores beneficiarios del martillo hidráulico? ¿Asia, Canadá o Estados Unidos? Del martillo hidráulico. Primero habría que definir el martillo hidráulico. ¿Qué es el martillo hidráulico? ¿Sabe el fracking eso? El fracking. Bueno, ¿Asia, Canadá o Estados Unidos? Es que, a ver, yo diría que del tema del fracking, los beneficiarios son los digamos, el grupo de poder económico en los Estados Unidos. O sea, no son los habitantes de Estados Unidos que le están destruyendo sus regiones, que le están transformando regiones normales en zona sísmica, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el fracking, que ahora se sabe ahora eso. Ni son tampoco nuestros pueblos, digamos, donde que no es solamente el tema fracking. Fracking es una forma de explotación salvaje de recursos naturales. La minería a cielo abierto también es otra forma salvaje. O sea, otra explotación de oro, por ejemplo, a cielo abierto, es una destrucción del medio ambiente colosal. Y el fracking también. Este es el único país del mundo, entre paréntesis, donde solo hay minas a cielo abierto. ¿Minas? A cielo abierto. Hay cada vez más minas a cielo abierto. No, pero este es el único del mundo, donde solo hay... No hay ni una de... Ninguna. Bueno, nada, bueno, la de Ladimar,
Claro, pero la lógica de la mina de cielo, la lógica de esa mina de cielo abierto es explotar rápido el recurso, rápido, empleando una tecnología que son nuevas tecnologías que permiten usar con muy poca mano de obra hacer esa explotación y rápidamente levantarse los recursos y listo. Me excusa porque nos salimos de la pregunta y les metí un incidental. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el beneficiario? Asia, Canadá. Son los grandes grupos, yo diría, económico-financieros internacionales. Que uno podría en principio decir, bueno, son grupos norteamericanos, son grupos canadienses. Hoy en día eso es muy difícil de precisarlo. Porque, por ejemplo, si uno toma una empresa, no sé, una gran empresa de shale norteamericana, ¿qué son norteamericanos? ¿Son canadienses? ¿Son suizos? ¿Son sudafricanos? Es un capital financiero internacional que se apoya en algunos grandes países que le dan cobertura militar, como son los Estados Unidos, porque en realidad es muy difícil definir la nacionalidad. Yo le puedo dar un ejemplo, sería el de algunas empresas de shale gas o shale oil. Otros son las empresas mineras convencionales, por ejemplo la Barrick. Uno diría, ¿qué es Barrick? ¿O qué es esto? ¿Qué son? Canadienses. Pero cuando uno empieza a estudiar la urdiembre del capital que está metido allá adentro, a mí me tocó, por ejemplo, estudiar el caso de empresas mineras de oro en América del Sur. Y nosotros decíamos, bueno, pero esta gente que está acá, ¿qué son? Pero Barrick está en Argentina y Chile. Claro. ¿Y qué son? ¿Canadienses? ¿Sabe lo que nos encontrábamos? Con que resultaba que uno era canadiense, otro americano, había un sudafricano, había israelíes. Entonces es una nacionalidad indefinida. Eso es el capital financiero internacional que usa las coberturas de países, pero que se mueve entre un país al otro. Y aquí está Bush, Cisneros, grupo de económico chileno de Pinochet vinculado políticamente si usted a Pinochet. Me dice, por ejemplo, o le digo otro caso, la empresa energética ucraniana, ¿no es cierto?, está ahora como número 2 aparentemente, pero que yo creo que es el número 1, ¿no es cierto? Es el hijo del vicepresidente de los Estados Unidos. Él está ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿él está en función de qué? ¿De los intereses norteamericanos? Eso es una mezcla de intereses financieros europeos, norteamericanos. Él debe estar como relacionador público de algún cáncer ucraniano. Como el hijo de Roosevelt. Pero mira, estos ucranianos, tipo Poroshenko, esa gente, son traficantes de armas, traficantes de droga, venden chocolate. Eso es muy viejo. El hijo de Roosevelt era acreditado como gente de Trujillo en Estados Unidos. También. Bueno. Entonces cuando uno dice qué países, no son países, son grupos financieros parasitarios que utilizan estructuras estatales. Pero esos grupos financieros tienen que producir riqueza a través de obras, de acciones telefónicas, energía, minas inclusive. Claro, yo creo que hay una diferencia entre lo que eran los grandes grupos económicos de otra época, no sé, Henry Ford, ese viejo capitalismo industrial o productivo, y estos grupos económicos que más bien el interés de ellos no es producir riqueza, sino apoderarse de riqueza. Esa es otra, esa es la idea más del saqueo que de la producción. Alguien que está, por ejemplo, funcionando en la dinámica financiera, digamos, no tiene tiempo para pensar en producción. Una ñapita, como decimos aquí, un regalito al final. Sí. Nosotros vemos cómo la banca, para otorgar un crédito a un cliente, le exige 3 cosas: una garantía, una capacidad de repago y un historial de buena paga. Sí. Eso es elemental. Sin embargo, usted tiene que el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario le hace muchísimas exigencias a los países socios de las Naciones Unidas para otorgar un préstamo. Sin embargo, aparece alguien que te presta bonos soberanos, a través de bonos soberanos un dinero, y que el dinero cuesta más en la medida que haya un riesgo país. Y yo pregunto, si hay riesgo, ¿por qué prestan? Bueno, ¿y por qué no siguen las mismas normas de la banca tradicional? Entonces, hay una condición. ¿Cuál es el método de dominio que tienen esos préstamos en nuestro pueblo? Acá hay 2 cosas que hay que diferenciar. Uno es el tema del riesgo país. ¿Quiénes fijan el riesgo país? Son agencias privadas, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, que tal país tiene un riesgo muy alto, otro que tiene un riesgo. Eso se manipula.
O sea, eso el riesgo país es una manipulación de agencias en función de intereses financieros, de presiones políticas, etcétera. Ese es el tema de riesgo país. Y luego, cuando dan o no dan un préstamo, eso es en función de estrategias financieras mucho más extendidas que simplemente la capacidad o no de pago. Muchas veces se presta dinero a un país que se sabe que no tiene capacidad de pago, porque es la manera de hacerlo quebrar y probablemente de extraerle sus recursos naturales o alguna otra cosa. El caso griego, por ejemplo, que le han estado otorgando préstamos a un país cuando se sabía que iba a quebrar. Digamos, entonces hay que tener cuidado con eso del riesgo país, que a veces se lo toma como algo muy santo, que no sé, que parece que Dios fijó el riesgo país. Esos son unos bandidos financieros que dicen, bueno, este el riesgo es más alto, el otro más bajo, y eso lo manipulan. Bien, le vamos a dar las gracias a Narciso Isa, a nombre de José y de Carlos, por haber hecho posible que el doctor Jorge Weinstein estuviera con nosotros. Nos quedamos con muchas cosas en el aire. Se necesita un programa o varios programas largos. Profesor, gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por gracias por programa. recibir.